hermanos, a mirar nuestra vida, Señor, conforme a tu palabra y de esta forma conforme a tu voluntad. Así que habla en nuestro corazón, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Pablo nos da una muestra clara de por qué esta epístola es conocida como la epístola de Dios. Uno de los elementos, hermanos, claves en el gozo, o para que el cristiano pueda vivir precisamente en ese gozo, radica en el contentamiento. El contentamiento, hermanos, es muy diferente a la resignación. Cuando hemos perdido a un familiar amado, hermanos, la gente siempre dice la pronta resignación. Pero cuando vemos lo que significa la resignación, hermanos, es, en palabras más coloquiales, ¿verdad? Te vas a tener que aguantar y ni modo. Ya entiende, ¿verdad? Eso es resignarse. Por eso se llama resignarse. Ya no hay más. Pero el cristiano, hermanos, no vive en resignación. El cristiano vive en contentamiento. Y el contentamiento es cuando nos atrevemos a decirle a Dios gracias, aún por aquello que no entendemos, por aquello que se nos fue quitado, por aquello que nos duele. Entonces, hermanos, cuando hay un funeral en un creyente, por lo que pedimos es que Dios les dé paz, que Dios les dé consuelo, que Dios les dé fortaleza. ¿Sí se ha fijado qué es lo que decimos los cristianos? Nunca, yo no he escuchado a un cristiano legítimo decir, no, pues pronta resignación, hermano. No, que el Señor les consuele, que el Señor les fortalezca, para que aún a pesar de lo que ha ocurrido, podamos posteriormente al duelo decir gracias a Dios. Y ahí es donde entra el contentamiento. Cuando usted y yo decimos, esto tenemos, gracias Señor. Cuando usted y yo miramos y decimos, esto no tenemos, y decimos, gracias a Dios. Cuando algo se nos es quitado, incluso decimos, gracias a Dios. Ese es contentamiento. Bueno, pues ¿qué cree que nos está enseñando Pablo en la epístola del gozo en este segmento de la epístola a los Filipenses? Dice así, empieza el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, fíjense, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pudiera pensar la iglesia en Filipos, hermanos, que como Pablo ya está preso y Pablo apeló a él a sacerdote, no hay escapatoria. Tiene que esperar su audiencia hasta que César pueda o quiera atender el caso de Pablo. Y difícilmente, hermanos, el caso de Pablo iba a ser atendido directamente por César, porque no había una causa legítima para que él fuera llevado. Pablo hubiera podido ser juzgado bien en Jerusalén, pero sabía lo que iba a pasar en Jerusalén, porque ahí los que estaban eran los judíos. Y recordemos que la primera persecución al pueblo cristiano fue la persecución judía. Así que Pablo apela a algo que viene todavía por encima ante la ley judía, y cuál es que él era un ciudadano romano. Y como tal tenía derecho a decir, yo quiero llevar mi caso hasta el emperador. Y ahí la ley local ya no podía hacer nada. Entonces Pablo dijo eso, ¿verdad? Entonces pudieran pensar, bueno, Pablo está preso y la prisión, por lo menos hay un soldado encadenado a esta mano y otro soldado encadenado a esta mano. Así que Pablo ya se acabó la predicación del Evangelio. Pero Pablo les hace saber algo interesante. Quiero que sepan, miren, lo maneja como una noticia. Les voy a contar un chisme, así Pablo dice, les voy a contar algo que tiene que propagarse. ¿Saben qué? Que todo lo que me ha pasado resulta que ha ayudado para la expansión del Evangelio. Si se fija, ya desde aquí Pablo no se está quejando de su prisión. Pablo está diciendo cómo Dios ha usado su prisión, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio, hermanos, era, podemos decir que en nuestros tiempos, la comandancia de policía. Por así poner un ejemplo, obviamente ahí era donde estaba el pretor, precisamente no era el pretorio, que era la autoridad militar de turno allí. Bien, también se le llamaba así a donde vivía el gobernador, pero en el caso de Pablo, creo más bien se refería al cuartel donde estaban todos los soldados. Así que es interesante esto, hermano.
Y el guardia que sale llega a su casa diciendo: me tocó cuidar a un preso que va a ser llevado a César por predicar a un Jesucristo. Y esa familia, oye, a mi esposo, imagínense a la esposa diciéndole a los vecinos: mi esposo está cuidando a uno que anda predicando al que andaba, al que crucificaron allá en Jerusalén, y se empieza a esparcir el mensaje. No sabemos si alguno de esos que estaban ahí en el pretorio termina creyendo en Jesús por ver la fe y la causa por la cual Pablo es arrestado. Eso no meritaba, hermanos, una prisión. Recordemos que incluso cuando a Pablo se le pedía audiencia ante las autoridades, Pablo relataba su conversión. O sea, demostrando realmente: yo no soy un reo, un preso peligroso, pero si me dejas hablar, te voy a hablar de lo que hizo Cristo en mí. Y entonces los guardias se daban cuenta, hermanos, cuál es la causa por la cual tenemos que estar cuidando a este preso, si lo único que hace es predicar a Cristo. Se hizo famoso. Dice aquí: todos llegan, todos los del pretorio ya me conocen. Y además de esto, esta información ya salió del cuartel. Y todos están hablando de Cristo. Pablo está contento. Yo no sé, no lo estoy viendo, pero sí lo quiero imaginar, escribiendo, diciéndole a sus amigos, los filipenses, cómo aún mi prisión está siendo usada por el Espíritu Santo. Dice: y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a dar la palabra sin temor. Los cristianos que están cerca de mí infunden aliento lo que estoy pasando. Y tal vez, hermanos, imagínense la noticia: el apóstol Pablo preso, causa Jesucristo. Y la iglesia dice: si hemos de hacer algo, podamos acompañar a Pablo en la prisión. Pero no por lo que hicimos, sino por lo que predicamos. Así que la iglesia cobró ánimo y empezó a hablar también de Jesucristo a partir de lo ocurrido. Miren cómo Pablo va ordenando todo de tal manera que la iglesia tiene que decir: Dios está obrando, gracias a Dios, aún por las prisiones del apóstol Pablo. Pablo lo está diciendo así. Habla la palabra, miren, dice sin temor. Ya no es de hablar de Jesús, sino que Jesucristo es el Señor. Así que Pablo está emocionado, pero no todo está bonito, ¿verdad? Porque aquí nos dice el 15: a la verdad, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del Evangelio. Pablo dice que hay algo interesante. No todo está bonito, porque se levantaron unos que no tienen amor por el Evangelio, que no tienen amor por la iglesia. Sin embargo, ¿saben qué? Están hablando de Cristo. Y lo hacen por envidia. Nosotros vamos a ganar más almas que Pablo. Nosotros vamos a llegar más lejos que Pablo. Y Pablo dice: mi cuenta será, no están hablando de mí, están hablando de Cristo. Pablo, incluso esa actitud, sabe que está en manos de Dios. Fíjense cómo Pablo no le dice: a ver, iglesia, pónganse a trabajar, hay que taparle la boca a aquellos. Pablo dice: ustedes prediquen con denuedo, ustedes prediquen con fe, porque hasta los que no me quieren, Dios los hizo hablar. Están hablando de Jesucristo. Eso no es preocupante para Pablo. Y se anuncian a otros por contención. Fíjense, había un comparativo. Ellos creen que, porque Pablo sí dice: piensan que haciendo esto añaden aflicción a mi prisión. O sea, ellos creen que esto me va a derrumbar, ellos creen que mi nombre será olvidado. Pablo no pensaba en eso. Pablo se dio cuenta que el Evangelio estaba siendo predicado. Y entonces glorifica a Dios, porque también entre esos y entre los demás había gente, dice en el 17, que sí lo hacían con amor, que sí entendían la palabra, que sí entendían a la iglesia, que sí entendían el mensaje de Jesucristo, y estos lo hacían pensando en eso, sabiendo, dice ellos saben, los que lo hacen por amor, saben que yo estoy dispuesto y sigo dispuesto, aún en prisión, para defender el Evangelio. Entonces, recordemos, por ejemplo, cuando le escribe a los corintios, hermanos, también había un conflicto de rivalidad. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Pablo dice: a ver, ¿quién es quién? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? No somos nada. Es Jesucristo, la base de la iglesia, la base de la predicación. ¿Y qué creen que estaba pasando aquí? Lo mismo.
no se preocupen. Ustedes vivan, ustedes predicando al Señor. Ustedes vivan sirviendo ustedes a Jesús. Que si preguntan por mí, yo voy a seguir hablando, aún estando en esta misión. Entonces no encontramos una queja. Y ahora viene algo interesante. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Pablo sabe, hermanos, que va a salir libre de una o de otra manera. Pablo está consciente. Puede ser que salga yo libre, exonerado de toda culpa, o puede ser que yo salga libre yéndome con mi Señor Jesucristo. Y Pablo está en expectativa, hermano, no lo dice con un lamento. Si ya no puedo salir ni modo, ¿verdad? Nuevamente, resignación. No, contentamiento. Pablo así dice aquí, ahora le reconoce algo a la iglesia. La iglesia de Filipos siempre fue muy generosa, incluso él se lo agradece más adelante. Pero aquí Pablo les está agradeciendo porque ellos hicieron algo por él mientras estaba en prisión. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Orar. Vuestras oraciones han hecho que el Espíritu Santo fortalezca mi vida, me dé convicción de que de una forma o de otra esto es pasajero. El dolor por el cual estoy pasando aquí, la soledad, la oscuridad de la prisión, la humillación, es pasajero, es temporal. El dolor aquí en la tierra va, es una cosa tan simple comparado con lo que el Espíritu Santo ha hecho en mí, porque ustedes no han dejado de orar. Así que Pablo está convencido en su corazón y Pablo está agradecido en su corazón, porque la iglesia, hermanos, no dejó de orar. Fíjense bien en esto, se lo voy a repetir, porque la iglesia no dejó de orar. Nosotros no nos damos cuenta, hermanos, a la dimensión espiritual lo que está ocurriendo. Nuestros ojos materiales están cerrados a eso. Pero detrás de esto, hermanos, hay huestes celestiales, así lo dice la Biblia, respondiendo a nuestras oraciones. Daniel, hermanos, en el capítulo 10 decía que estaba orando durante 21 días hasta que se le apareció el ángel Miguel diciendo: yo fui enviado desde el primer día, yo hubo una batalla porque se me apareció el demonio y tuvimos que pelear. Daniel no sabía eso. Daniel oraba con todo su corazón, pero detrás de su oración había una batalla. Pablo dice: ¿cómo creen que tengo gozo estando en prisión? Porque ustedes no han dejado de orar por mí. Porque ustedes todavía están orando por mí. Y esto, dice, resulta que hace que mi corazón se sienta libre. Porque tengo la seguridad, conforme mi anhelo, dice aquí, y esperanza, que en nada seré avergonzado. No soy culpable de nada, pero bien, entiendo que bien voy a glorificar a Dios con mi vida o bien con mi muerte. Pablo estaba convencido. Y nos dice uno de los textos más hermosos y poderosos que tenemos. Porque para mí, Pablo lo dice, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Miren cómo Pablo está convencido que en Cristo no hay nada que perder. No hay nada. Y lo explica. Mas que vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué son. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Yo estoy convencido que Dios se glorificará. Si me deja vivir aquí, podré seguir trabajando entre ustedes, hermanos de Filipos, con ustedes, hermanos de Filipos, atendiendo sus oraciones, hermanos de Filipos. Pero si Dios determina otra cosa, entonces yo voy a estar con mi Salvador. Lo cual no demerita lo primero, pero sí Pablo está convencido. Es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero de ambas formas, hermanos, Pablo está hablando con una expectativa de un corazón libre. No le tiene miedo a la muerte.
No le tiene miedo a sus prisiones, no le tiene miedo a los que están detractores del ministerio de Pablo. Pablo está convencido de que Dios está con él. Entonces ese contentamiento, hermanos, irradia en la epístola del gozo. Y confiado en esto, dice el 25, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Ese era su deseo. Yo no tengo problemas si Dios me llama a su presencia. Pablo sabía que su vida no estaba en manos del Imperio Romano. Pablo sabía que su vida estaba en manos de Dios y que él iba a permitirlo todo. Pero su corazón lo externa. Quisiera regresar y estar con ustedes. Quisiera ir al culto en la iglesia bautista de Filipo. Quisiera ir al culto con ustedes, hermanos. Ese es mi anhelo, poder regresar. Pero bueno, Pablo estaba convencido, hermanos, de que Dios tendría la última palabra. Solamente, aquí se les asegura encarecidamente, a ver, por favor, solamente les encomiendo algo: que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. En la escuela militar hablábamos del Día del Señor y había algo que llamábamos incongruencia, que pudiéramos participar del Día del Señor con gozo, con alegría, con regocijo, pero 6 días haciendo nuestra voluntad. Y eso no es completo. Eso no es completo. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es vivir 7 días que nos da la semana para el Señor y resguardar el día, hermanos, de santa convocación para estar unidos. Pero esto no resta de que los 6 días nuestra vida siga siendo un testimonio para la gloria de Dios. Así que Pablo les dice: compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, miren, nuevamente las 2 opciones: que vaya a veros o que esté ausente, lo único que se escuche de ustedes, oiga de vosotros, estáis firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, para que haya unidad en la iglesia. Sea que esté yo, mire cómo Pablo no se pone de relevancia. A ver, iglesia, ¿qué van a hacer sin mí? Jamás piense eso en la iglesia. No importa si usted es el pastor, el ministro, el diácono, no importa quién seamos. La iglesia sigue adelante porque es de Jesucristo. Así que aquí Pablo dice: si estoy yo o no estoy yo, ustedes son fieles, ustedes aman al Señor, sigan predicando. El Evangelio, hermanos, radica en Jesucristo. Esa es la predicación de los apóstoles. Cuando hablamos, hermanos, del cimiento, está en los apóstoles, no es una sucesión apostólica, sino en la predicación apostólica. Y la predicación de los apóstoles era Jesucristo. Así que ahí es donde está la clave. Esto es lo que tiene que mantenerse unidos en el mismo espíritu, combatiendo. ¿Cómo se combatía? Unánimes en la fe del Evangelio. ¿Cómo combatimos al mal, hermanos? Predicando el Evangelio de Jesucristo. Y termina diciendo, mira, en el versículo 28 todavía no termina, pero sí dice algo para apuntar al final. Y en nada intimidados por los que se oponen. Estos no son los que están contendiendo contra Pablo en el Evangelio. Estos son los que se están oponiendo a la predicación. No los que predican por contienda, sino los que no quieren que se predique. ¿Por qué? Porque los están amenazando, porque los están intimidando. No, que dejen de predicar. Pero Pablo les dice: no, nada, no tengan miedo. Para que ellos ciertamente, que para ellos y ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros salvación. Esto es Dios. Ustedes sigan predicando. Para ellos, pues esto es para perdición. El hecho de que se opongan al Evangelio es perdición de ellos. Pero ustedes saben que el Evangelio es salvación. Así que no se queden callados. Iglesia, no se quede callada. Salgamos, hablemos y vivamos en el nombre de Jesucristo. Y después dice ahí en el 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, mire esto, que padezcáis por Él. Pablo le dice a ustedes: ojalá y Dios les conceda padecer por Jesucristo. Y esto es un buen deseo, hermanos. No crean que Pablo les está echando la sal para que les vaya mal. Pablo está diciendo: es una bendición ser señalado por ser cristiano. Pablo dice: es una bendición que padezcas por ser cristiano. No que padezcas cristiano, sino que padezcas de padecer, no de padecer. Padezcas por
Ahora dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís de mí y sabes de qué está hablando Pablo, yo estoy alegre por lo que ha sucedido. El Evangelio no se ha detenido. Tal vez yo estoy preso, pero esto ha hecho que el Evangelio salga. Y si Dios tiene mi vida en sus manos, entonces yo estoy agradecido. La epístola del gozo tiene mucho que enseñarnos cada vez que la leemos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza que el apóstol nos da, Señor, en esta tarde. Toma nuestras vidas, Señor. Sabemos, Padre, que aquí en la tierra las aflicciones estarán tan cerca de cada uno de nosotros. No sabemos si en un futuro tu palabra en nuestro país esté prohibida, o nuestro deseo es que no, para que siga predicándose abierta y libremente. Sin embargo, Señor, sabemos que todo está bajo tu control. Así que no permitas en ninguna manera que tu iglesia se quede callada. Que sigamos hablando, que sigamos invitando gente, que sigamos transmitiendo públicamente, Señor, lo que aquí tú nos estás hablando a través de tu palabra, y que solo tu palabra es predicada. Fortalece nuestras vidas, enséñanos una conducta sana, santa, Señor, de contentamiento, de gratitud, porque todo está en tus manos. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.